Bendiciones. Que la misericordia y la sabiduría de Dios nunca se aparten de tu vida. Esto es un programa más despierto y aún estoy contigo. Quiero compartir contigo una palabra que subió a mi corazón y sé que esta palabra va a bendecir tu vida. Lucas capítulo 5. Leo la Biblia en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice así: aconteció que, estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpó sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella, lavaban su red. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Qué poderosa experiencia vivió Pedro en la presencia de Dios. Pedro vivió y experimentó una gran bendición después de pasar por una noche de fracaso y de frustración. Y esa es la pregunta que mucha gente se hace: ¿cómo hago para levantarme después de un fracaso? Después que perdí una empresa, después que perdí un hogar, después que perdí un ministerio. Son miles de preguntas de cómo levantarse después del fracaso y después de la frustración. Y quiero ponerle un título a este corto mensaje: ¿cómo superar el fracaso? Dios te va a ayudar a superar el fracaso. Y hoy, a través de esta palabra, Dios te va a dar el camino para que superes y para que seas levantado en aquellas visiones que Dios te ha dado. Dios quiere que nosotros superemos todo, que nosotros nos elevemos. Dios quiere que nosotros nos desarrollemos en todo lo que emprendamos, que nos desarrollemos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, en nuestra vida económica, en nuestra vida matrimonial, en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que nosotros nos elevemos y nos desarrollemos al punto que vivamos una vida bajo la bendición del Señor, bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, en lo que leímos nos dimos de cuenta que Jesús está junto a aquel lago y el gentío se agolpó. Él estaba predicando la palabra, la gente lo estaba escuchando, pero llegó un momento que el gentío lo apretó tanto que el Señor tuvo que montarse en unas barcas, pedir permiso, y una de esas barcas era de Pedro, Simón. Y Jesús le dijo: apártalo un poco de la tierra. Y cuando Pedro hizo esto, él siguió predicando la palabra. Cuando el Señor termina, le dice a Pedro: boga mar adentro y echa vuestra red para que pesquen. Pedro le responde con una palabra frustrante, posiblemente deprimente, con una voz de una persona que ha pasado un fracaso, y le dice: Maestro, hemos pescado toda la noche, hemos trabajado toda la noche y no hemos cogido nada. Pedro expone el fracaso que experimentó. Oído, toda una noche pescando y no cogió nada. Toda una noche trabajando y no vio resultado de su sacrificio. Toda una noche intentándolo y lo que vio fue un cansancio y un fracaso. ¿Cuántas veces tú no has intentado levantar aquella empresa, levantar aquel matrimonio, levantar aquel ministerio, levantar tus hijos? ¿Cuántas veces tú has intentado entrar a la universidad? ¿Cuántas veces tú has intentado entrar a un politécnico, al SENA, a cualquier entidad donde tú quieras desarrollarte y aprender y tener más conocimiento? ¿Cuántas veces has intentado levantar ese emprendimiento? Y las veces que lo has intentado, tú te ves caer, tú te ves sin fuerza. Cae la empresa, cae el matrimonio, cae el emprendimiento. Toca las puertas de la universidad, no se te abren. Mandas hoja de vida, no se te abre. Y te sientes fracasado y entra en ti la frustración. Y la frustración trae dolor. La frustración trae decepción. Y la decepción nos desespera. Pero para eso Dios te va a dar ciertos puntos para que tú superes la frustración. Y número uno, el primer punto para superar la frustración es la palabra de Dios. Vemos que
Jesús le dijo a Pedro, echa la red. Y Pedro le dijo, Señor, hemos pescado toda la noche, mas en tu palabra, ahí está la clave, mas en tu palabra, la palabra de Dios te abre camino. La Biblia dice, gloria a Dios, al nombre de Jesús sea la gloria. La Biblia dice en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cómo Josué hizo prosperar su camino? Cuando guardó la palabra de Dios. ¿Cómo tú superas esa crisis de fracaso? ¿Cómo tú superas esa experiencia de fracaso? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a abrir camino. La palabra de Dios te va a dar sabiduría, te va a dar nuevas ideas, te va a dar discernimiento, te va a dar conocimiento de cómo superar ese fracaso. Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando la echó, dice que amontonó gran cantidad de peces. Prepárate, porque ese fracaso va a ser eclipsado y derribado por la palabra de Dios. La empresa se va a levantar por la palabra de Dios. Las puertas de la universidad se van a abrir por la palabra de Dios. Ese matrimonio va a ser sólido por la palabra de Dios. Esos hijos van a ser profesionales por la palabra de Dios. Y Dios va a remover todo fracaso. Número 2, para vencer el fracaso o para superar el fracaso, tienes que tener fe en Dios. David tuvo fe en Dios y pudo matar el filisteo. Sansón tuvo fe en Dios y pudo vencer a los filisteos. Hubieron mucha gente que le tuvo fe a Dios y Dios los sacó del fracaso. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Dios los sacó del fracaso porque Dios, cuando tú pones tu fe en Él, el Señor te extiende la mano, el Señor te ayuda. Ruth puso su fe en Dios y Ruth fue bendecida, y a lo último Dios la conectó con un hombre que le dio descendencia. Viste, puso la fe en Dios y Dios lo bendijo. Igualmente que Esther y Mardoqueo pusieron la fe en Dios y no fueron exterminados. Cuando pones tu fe en Dios, Dios te levanta. Número 3, para superar el fracaso tienes que creer en ti mismo. La gente te va a querer pisotear, la gente se va a querer burlar de tu visión, pero tú tienes que tener fe en ti mismo. Tienes que creer que Dios te llamó a eso. Tienes que creer que tú lo vas a lograr, porque Dios está contigo. David tenía fe en él mismo. Cuando David iba a vencer el filisteo, Saúl le dijo, tú no vas a poder porque eres un muchacho. Viste, hubo un obstáculo, pero a David no le importó eso. David creía en él y creía en el Dios que lo había llamado. Tú tienes que creer en ti, tienes que creer en tus visiones, tienes que creer en tu capacidad, tienes que creer en la capacidad que Dios te dio. Aunque la gente no crea en tu capacidad, hay un Dios que sabe que puso grandes cosas en ti. Hay un Dios que puso potencial en ti. Hay un Dios que puso ideas en ti. Hay un Dios que puso diseños en ti. Tienes que creer en ti mismo para que puedas superar el fracaso. Después que caíste de ese fracaso, quedaste desanimado, no quisiste volver a hacerlo, pero cree en ti mismo y cree en Dios y verás su respuesta y verás su gloria y verás su mover. Número 4, tienes que relacionarte con gente que crean en tu visión. Tú tienes que relacionarte con gente que crean en ti, con gente que crea en lo que Dios te dio. David se relacionó con gente que creían en la unción que Dios le había dado. Aún Jesús cogió 12 discípulos que creían que Dios lo había enviado en la tierra. Y vemos cómo Jesús terminó su propósito en victoria. Depende a la gente que tú te unas, así va a ser el crecimiento de tu visión. Si te unes con gente que cree en tu visión, si te unes con gente que creen en tu llamado, si te unes con gente que creen en tu emprendimiento, si te unes con gente que le suma fe a lo que tú crees, si te juntas con gente que cree en lo que tú crees, tú vas a crecer. Tienes que saber juntarte con personas. Hay gente que viene a estorbar nuestra visión con palabras ofensivas, con palabras de maldición, con palabras de burla, con palabras de incredulidad. Bota a esa gente, no le hagas caso, échala de tu vida. La gente que no te suma a tu visión, échala por un lado, porque no van a servirte en el camino. Dios te llamó a superar el fracaso. El fracaso no tiene que ver contigo. La Biblia dice que tú eres bendito de Dios. Tú eres bendecido. La Biblia dice que tú eres cabeza y no cola, que tú estás arriba y que permanecerás arriba. Por eso la gente que venga en contra de tu visión, échala por un lado, porque no va a sumarte a lo que Dios te va a entregar. Esto a mí me llamó la atención porque mucha gente después que cae de un fracaso no quiere saber más nada, le da miedo. ¿Por qué? Porque le da miedo volver a intentarlo. Ahora, todo aquel que tiene un emprendimiento y una visión después de varios intentos fallidos,
y fracaso, siempre busca una excusa para no volverlo a intentar. Todas las personas que tienen un emprendimiento y se lanzaron a ese emprendimiento y tuvieron varios momentos en que se cayó la visión, ya no lo quieren volver a intentar porque sienten temor y sienten esa pena de volver a intentarlo y volver otra vez a caer. Pero tú tienes que creer que no va a caer más, que Dios va a estar contigo, que el Señor te va a ayudar. Otro punto, el 5, tiene que ser persistente. La Biblia dice que Elías fue persistente. Dios le dijo que iba a llover y Elías le dijo al criado, sube al mar y ves. Y el criado subió la primera vez y no vio nada. Elías le dijo, sube 7 veces. Y cuando este hombre fue persistente, entonces vio algo. Cuando tú seas persistente en lo que Dios te entregó, en el emprendimiento, en todo lo que tú hagas, en todas tus visiones, tú vas a ver el respaldo de Dios. Y Dios te sacará de ese fracaso. Tú caíste, es verdad. El fracaso te visitó, pero Dios va a extender tu mano, porque tu final no es el fracaso, tu final es el éxito, tu final es la bendición de Dios, tu final fue lo que Dios preparó. El final de Pedro no fue una noche de fracaso, el final de Pedro fue un día bendecido por Dios. Y declaro que en este día y que en este año tú vas a salir del fracaso y verás la gloria de Dios. Te dejo estos puntos para que medites. Dios te va a sacar del fracaso y tú vas a ver la gloria de Dios. Pon estos puntos en práctica y verás la presencia de Dios. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Te invito a que te suscribas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.